Bueno, feriado, el día de hoy, feriado de la tarde de hoy, pero tenemos café político y le damos la bienvenida a Josefina Mendoza. Ella es diputada en la provincia de Buenos Aires por Cambiemos, viene de lo que es la Unión Cívica Radical y está aquí con nosotros en esta tarde. Bienvenida, Josefina, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Tenés un título para los medios de comunicación muy importante que tiene que ver con ser la diputada más joven de la historia. Sí, así es. ¿Cuántos años tenés? Sos muy 25. joven. Bueno, de hecho, te estoy ya tuteando, ¿no? No siquiera te traté de usted, te pido disculpas, No, pero realmente por favor, está bien. sos muy joven. Y bueno, asumiste en diciembre. Sí, el 6 de diciembre juré y asumí. Bien, ¿y cómo es ser joven, en realidad más allá de este título, ¿no? De ser la más joven de la historia, joven en la política de Cambiemos? Bueno, la verdad que en mi caso, como me tocó, bueno, a partir del año pasado, ser candidata a diputada nacional y vivir lo que fue la campaña representando a la provincia de Buenos Aires y asumir como la más joven, por supuesto que lo considero también, me tocó, digamos, celebrarlo, ¿no? Porque sí, vengo de un partido tradicional, de muchos años de historia, y que hablamos no de era la muy... Unión Cívica Radical. Exacto. Y de ahí llegamos a la política. 126 años del partido, no era muy común, salvo algunas excepciones en el 83, que los jóvenes incursionaran en la política, digamos, de tan jóvenes, en la política nacional. Así que, bueno, también me tocó recorrerlo de esa manera y por supuesto que es un gran desafío, una gran responsabilidad, porque me toca también representar a los jóvenes o intentar hacerlo de la mejor manera, y eso hace que sea mucho más interesante. Yo recuerdo, a mí me tocó dar la noticia, entrevistar a Daniel Salvador, claro, venía de la Unión Cívica Radical, en el momento que se supo que iba a ser compañero de fórmula de María Eugenia Vidal. Y de hecho el día anterior se había anunciado que iba a ser Ritondo su compañero de fórmula. Bueno, algo pasó, en pocas horas aparece Salvador. Y yo me preguntaba y se lo preguntaba a él, y él en ese momento me contestó, nos conocimos unos minutos antes, ¿no? Y me preguntaba en ese momento, y siempre me pregunto, desde ese momento, cuáles son los puntos en común, ¿no? Que en este caso encontraste vos con lo que querías, el proyecto que querías, el proyecto que te presentaba Cambiemos. O la oportunidad llegó desde Cambiemos y dijiste, bueno, acepto porque esta es la oportunidad. No, en gran medida yo creo que el proyecto político que está encabezando María Eugenia Vidal, acompañada de Daniel Salvador en la provincia de Buenos Aires, tiene mucho que ver con lo que el radicalismo venía proyectando y el ideal, ¿no? También que se proyectaba desde el radicalismo por la provincia de Buenos Aires, una provincia que durante tantos años, a mi entender, había sido relegada y en cada punto de la provincia veías ausencia del Estado, ¿no? Desde el interior profundo de la provincia hasta los barrios más populares del conurbano bonaerense. Y vemos hoy que la batalla que está dando María Eugenia Vidal contra la corrupción, ese proyecto o esa idea fundamentalmente de poder acercarles a aquellos que más lo necesitan, la posibilidad de acceder a derechos fundamentales y básicos, ¿no? Cloacas, agua potable y la presencia del Estado en cada uno de esos lugares. Eso me parece que es trascendental y es por lo cual el radicalismo acompaña este proyecto, pero además de acompañarlo, lo encabeza al frente de muchos municipios en la provincia de Buenos Aires. Y debo decir, obviamente me siento orgullosa también por los intendentes del radicalismo que están acompañando este proyecto y lo hacen de la mejor manera. Mira, hace unos días tenía la oportunidad de preguntárselo al gobernador Cornejo, ¿no? ¿Qué margen tienen desde el radicalismo ustedes para marcar en todo caso alguna diferencia, si en algo no están de acuerdo? Y él decía que, bueno, que lo pueden hacer abiertamente, pero bueno, estamos hablando también del gobernador de una provincia. ¿Cómo sentís vos desde tu lugar que en caso de haber una diferencia se puede plantear dentro de Cambiemos? Bueno, yo siempre sostengo que Cambiemos es pluralidad y es diversidad de voces. En mi caso, la verdad es que nunca sentí que no tenía el lugar para expresar si estaba, digamos, si tenía alguna diferencia de criterio respecto a un tema puntual. Y además siempre sentí que tenía las puertas abiertas para proponer y plantear aquello que yo creía necesario. De hecho, sigue siendo de esa manera y creo que el radicalismo, a medida que pasa el tiempo, también se va fortaleciendo en ese sentido, orgánicamente, ¿no? El radicalismo como partido político miembro de la alianza de gobierno y un pilar fundamental en lo que es la vida parlamentaria, también de alguna forma se consolida así y cada vez que
que se cree necesario plantear algo se lo hace de la manera más respetuosa y obviamente para construir y consolidar Cambiemos. Vos venís de la FUA, de la Federación Universitaria, y en algún momento hubo una especie de carta abierta, ¿no?, en la que hablabas de un paro docente y dirigida a Baradel y a las medidas de fuerza o la postura de Baradel como representante sindical en la provincia de Buenos Aires, en la que no estabas de acuerdo. Pero en vez de contarlo yo, te pido que lo resumas para que me cuentes vos, porque viniendo desde desde el área universitaria o el ámbito universitario, sonaba extraño en ese momento que objetaras la cuestión del derecho a huelga, por ejemplo, algo que desde Cambiemos a veces se objeta cuando se habla de los chicos como rehenes en las aulas, por ejemplo. Sí, en realidad mi postura... Nunca se me ocurriría, digamos, cuestionar el derecho a huelga, porque creo que es un derecho adquirido de los trabajadores. Y siempre, incluso me toca como presidenta de la Federación Universitaria Argentina, acompañar a los docentes en su reclamo. Sí. Lo hemos hecho históricamente y lo seguiremos haciendo. Lo que yo criticaba en su momento era la convocatoria a un paro una semana antes del comienzo de clases y en plena negociación paritaria. De hecho, yo lo cuestioné así el año pasado y hoy todos podemos ver que la actitud es otra, ¿no? Porque incluso todo este tiempo ha habido clases, independientemente de las primeras 2 jornadas de paro de la primera semana, y sigue la negociación paritaria entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y los docentes. Creo que la actitud es otra, también porque en algún punto desde los gremios docentes se interpretó que quizás a veces eso genera más rechazo de parte de los padres de los alumnos. Pero acá me gustaría aclarar que independientemente de la medida o no, yo también lo que planteaba en esa carta era qué resultado nos dio, y lo digo como que me siento parte de la comunidad educativa, qué resultado nos dio sistemáticamente tomar las mismas medidas. ¿Resultados en qué sentido? ¿Te referís a lo que sucede con la educación y la calidad educativa por los días que se pierden? Porque los docentes te pueden decir esto. En realidad da resultado, porque en la primera negociación tuvimos una propuesta de un porcentaje que era menor y fuimos avanzando y fuimos logrando cosas. Esa es la mirada de los docentes. Ellos dicen, da resultado, porque si no hay una medida de fuerza, y bueno, empezamos las clases con la primera oferta. Sí. Me refiero fundamentalmente a la situación de la educación, porque yo, creo que es lógico y ni siquiera sería necesario aclarar que siempre la responsabilidad mayor la tiene el Estado, ¿no? En cuestión de la situación de la educación. Sí. Pero también es cierto, y esto me lo planteo yo también, ¿no?, como representante estudiantil, que creo que todos los actores del sistema educativo tenemos algún grado de responsabilidad en la situación de la educación. Digo porque uno también puede salir a la calle y intentando hablar con la gente, con la sociedad en general, podemos comprobar enseguida de lo difícil que es instalar la educación en la agenda pública. Y ahí creo que, por supuesto, que la mayor responsabilidad la tiene la dirigencia política, pero también creo que aquellos que somos parte del sistema educativo debemos replantearnos esa realidad, esa situación y ver cuál es el grado de responsabilidad que tenemos. En ese sentido lo planteaba también. Es, fin de semana largo, fin de semana especial, y vos estás acá, hablando en un canal de televisión, transmitiendo el mensaje que desde Cambiemos le quieren dar a la sociedad. Yo te pregunto, y en realidad vos podrás afirmar o decirme que no es así, ¿por qué parte de la sociedad tiene la idea de que Cambiemos, cuando hay un fin de semana largo, o en general, los funcionarios de Cambiemos no están en los canales de televisión, no están trabajando como sí muchos de nosotros, muchos de los argentinos que nos toca trabajar hoy, el lunes, incluso el fin de semana? No estaba al tanto de esa idea que... Bueno, pero los medios de comunicación, los diarios incluso, ¿no? Cuando hablan de las vacaciones del presidente, el presidente mismo en este momento, entiendo que está tomándose unos días, ¿no? Tal vez en un momento en el que se plantea que hay que hacer un esfuerzo, y un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Me pregunto qué pensás vos, que justamente hoy estás trabajando, no estás de vacaciones, no sé si mañana o pasado descansás. Mira, yo creo que también hay mucha desinformación. De hecho, en estos últimos días, estas últimas semanas, han salido varias notas en esto de los diputados se toman vacaciones. Yo a eso siempre respondo, mira, esta semana no hubo actividad en el Congreso, hubo comisiones, no todas funcionaron, pero a mí me tocó estar en Jujuy, en una actividad, el fin de semana había estado en Tucumán, Catamarca y La Rioja. Entonces creo que también hay cierta desinformación en ese sentido, como que trabajar es estar pura y exclusivamente en el despacho en el Congreso. Creo que también trabajar es estar al lado de la gente, es recorrer, es estar acá respondiendo quizás a tus preguntas, pero también tratando de dar un mensaje.
Creo que no hay que generalizar, ¿no? Y me parece que el mensaje es claro. Así como desde Cambiemos se pide un esfuerzo a la sociedad, como vos lo decías, estoy convencida que todos también lo hacemos desde el lugar que nos toca. Sí, bueno, tal vez es distinto desde tu función, que no tenés por qué responder a lo que en el día de hoy están haciendo los funcionarios que ocupan altos cargos, porque por eso de hecho lo primero que quería resaltar es que estás acá y estás respondiendo, cosa que los funcionarios de Cambiemos a veces, o los legisladores de Cambiemos, no siempre quieren hacer, por eso me parece sumamente valioso. Como así también saber, por ejemplo, qué pensás respecto de el planteo, bueno, que ya está instalado y que de hecho llegó al Congreso, ¿no? Y se está discutiendo en el Congreso respecto de que haya un aborto legal y gratuito en la República Argentina. Bueno, yo hace tiempo, incluso antes de asumir como diputada, venía acompañando desde la Federación el reclamo y la presentación del proyecto de ley en sucesivas ocasiones por la despenalización del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo. En resumidas cuentas, porque creo que hoy es un tema que se ha convertido en una cuestión de salud pública, porque uno no puede dejar de ver que alrededor de 500.000 mujeres al año se realizan un aborto, y porque también es claro que aquella mujer que decide realizarse un aborto tomó la decisión e independientemente de las condiciones y de la situación en la que se encuentre, lo va a hacer. Entonces lo que se plantea desde la presentación del proyecto de ley, que estuvimos acompañando diputadas y diputados de todos los partidos y bloques políticos, es dejar de estigmatizar a la mujer, dejar de criminalizar a la mujer y fundamentalmente que todas podamos tener acceso a las mismas condiciones, ¿no? Porque hoy, si el Estado mira para otro lado y no se hace cargo de esa realidad, lo cierto es que dejamos relegadas y a situaciones de riesgo, de inseguridad y de insalubridad a aquellas mujeres que tienen menos recursos. Y cuando alguien plantea que está a favor de la vida y que por eso está en contra del aborto, ¿qué responderías vos? Yo respondo que yo también estoy a favor de la vida, porque la realidad es que hoy estamos hablando de una situación que ocurre, que es que muchas mujeres se realizan abortos independientemente de su condición y situación. Claro. Y lo que queremos es que cada vez menos mujeres se realicen abortos, pero que aquellas que deciden hacerlo no corran riesgo en su vida, digamos, ¿no? Porque además está comprobado y uno puede, interiorizándose un poquito, puede comprobar que en aquellos países donde se despenalizó o se legalizó el aborto, se redujo la cantidad de abortos y se redujo la cantidad de muertes maternas por aborto, que es hoy en nuestro país la principal causa de bueno, muertes, Uruguay, ¿no? por ejemplo, ¿no? Es la experiencia más cercana que tenemos de esto que vos estás diciendo. Exactamente, porque además hay muchos mitos en torno a esto, que cada vez más mujeres van a abortar, que... Sí. Un montón bueno, de se decía también con el matrimonio igualitario. Claro, ¿verdad? exactamente. Incluso en el caso del divorcio, ya en el 80 y pico. Sí, totalmente. No, eso también es bueno que aquellos que tenemos que dar la discusión de manera responsable en el Congreso podamos brindarle a la sociedad toda la información que realmente se necesita para esta discusión, que es delicada, que es compleja, estamos hablando de salud pública, pero que necesariamente necesitamos que se dé de manera responsable, porque si no... se tergiversa mucho la información y terminamos hablando con datos que no son certeros. Claro. Josefina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos. Gracias por venir.